Pichincha Universal, generando noticias. Mario, ¿qué tal? Bienvenido. Con eso iniciemos. Muchas gracias por la invitación, buen día y buen día con toda la audiencia. Sí, efectivamente vivimos unas épocas, no sé si todavía llamarlas de convulsión, pero sí creo que hay inquietud, ¿no? Hay un momento de inquietud social que muy probablemente va a seguir profundizándose. Y ocurre como ha ocurrido varias veces, este país no es un país aburrido. O sea, acá siempre tenemos cosas para comentar, siempre están pasando cosas, entonces así venimos siendo desde hace algunos años. Pero, ¿qué es lo que ahora mismo pues está configurando el escenario? Bueno, yo creo que lo que configura el escenario son los momentos de reconfiguración de las fuerzas sociales y políticas. Si nosotros lo miramos así en un periodo un poco más amplio que el hoy, ¿no? Lo que estamos viendo es el resultado de cómo se van asentando las fuerzas luego de la salida de Correa y de la crisis del correísmo al final del periodo anterior. Y yo creo que también tuvimos ya un primer vistazo de cómo sería esto luego de las elecciones del 24 de marzo, porque finalmente la política y la economía caminan juntas, no son cosas separadas. Muchas veces nosotros hacemos el análisis como si la economía caminara por un rumbo, por un andarivel, la política caminara por otro andarivel, las expectativas sociales caminaran por otro, pero en la realidad está todo, viene todo junto, está todo relacionado. Y entonces yo creo que el tema central es básicamente cómo el gobierno de Moreno ha ido afirmando su desplazamiento en dirección hacia el neoliberalismo, ¿no? Y yo creo que, digamos, no hace falta demasiado como para imaginarse cuáles pueden ser los resultados de estas políticas, porque finalmente el Ecuador ya vivió 25 años de neoliberalismo. No es que es algo que nos proponen ahora como una solución nueva y recién vamos a ver qué es lo que pasa, qué puede ocurrir. O sea, ya sabemos, ¿no es cierto? Y hay algunos datos que empiezan rápidamente a mostrar por dónde pueden ir las realizaciones de planes como esto. Lo vemos en el incremento del desempleo, del subempleo, tanto en las cifras oficiales como todos los días en la calle, ¿no? Uno se sube, yo utilizo mucho los transportes del sistema municipal, el trole, la ecovía, el metro, y o sea, es impresionante la cantidad de gente que se sube en cada parada a vender cualquier cosa, a pedir, digamos, caridad de cualquier manera. De cualquier manera me refiero con cualquier narración, digo, no es que suban a asaltar en los buses, ¿no? Pero, digamos, eso está mostrando una problemática social muy fuerte, y si nosotros miramos las reformas laborales, todo lo que está planteado en las reformas laborales está encaminado a la larga a reducir globalmente la masa salarial, y no hay que descartar que también quieren reducir directamente los salarios, a incrementar la precarización del trabajo, y a producir desempleo. O sea, a pesar de que el discurso dice que se trata de medidas para crear empleo, en realidad las medidas son para facilitar los despidos. Ese es el eje fundamental, y no es ninguna novedad. Las políticas neoliberales sobre el trabajo son eso, ¿no? Eso lo vimos en los 25 años anteriores y se ha visto en todo el mundo donde se han aplicado este tipo de políticas. Y claro, frente a eso empiezan las inquietudes, ¿no? Ahora, de las inquietudes a la capacidad de movilización y protesta, media todavía un trecho. Ya, y por eso mismo ahí está la inquietud, porque algunas cifras parecerían no cuadrar. Con 25% de aceptación, Lucio Gutiérrez tenía las calles encendidas.
con el movimiento de los forajidos, que claro, fue efervescente y luego decayó, pero con menos del 16%, o sea, o por lo menos un 16% a la baja de la actual credibilidad del presidente. No sé si es que las protestas están neutralizadas, invisibilizadas o menospreciadas. No, yo creo que todavía las protestas no adquieren el ritmo que tuvieron en la época neoliberal. Porque si hablamos de Gutiérrez, estamos hablando del final de la época neoliberal. Y antes de Gutiérrez, nosotros tuvimos un periodo de 20 Mucha años claro. de Claro. movilización continua. O sea, no es que recién en el momento de los forajidos se despertó la ciudadanía. Los forajidos Sí, fue claro. Yo el comparo último cifras, ¿no? episodio, Lo coloco para comparar cifras en cuanto a popularidad, Ah, no, que sí. no cuadra con el tema de la emergencia. Claro, pero yo lo de que digo movimientos. es que la popularidad, mucha o poca, Ujú. digamos, no es un indicador de la movilización social. Yo creo que son dos indicadores diferentes. ¿Por qué? Porque la popularidad indica la credibilidad o aceptación que tiene un gobierno, ¿no? Ujú. Pero la movilización indica la capacidad de llevar adelante la protesta. Son dos cosas diferentes. Sí, pero La ¿se genera gente protesta porque está incómodo con el gobierno o porque le cae bien o mal? normalmente porque está incómodo, pero no es suficiente estar incómodo para movilizarse, Ya. porque la gente ¿A qué necesita... punto debe llegar? No, es que no es el punto del gobierno, sino el punto de la gente. No hablo Y el de punto de la punto de encuesta, capacidad. sino de la gente, en efecto. Claro, la movilización se genera, digamos, en un momento en el cual la gente siente que su situación se ha vuelto realmente insoportable. O sea, esto es absolutamente subjetivo, porque lo que es insoportable en un momento puede no serlo en otro, ¿no es cierto? Ahora, Para unos. claro, lo que es insoportable para unos, no es hay algunos que están Ciertamente. muy mal y hay otros que están felices, pues, están echando cohetes al aire, digamos, ¿no es cierto? Pero también hay que tener en cuenta que la movilización es un proceso, no es un momento. Entonces, por eso yo decía, cuando vivimos la caída de Gutiérrez, nosotros habíamos vivido 20 años de movilizaciones continuas. Habíamos votado Entonces, tres presidentes. ya habíamos anteriores. votado antes dos, ¿no es cierto? Y el Estaban- vicepresidente se estaban había caído entrenados. solo. Cierto, la ¿no es verdad. Estábamos entrenaditos, Claro, como es dice que- María Isabel. Claro, porque la Se dinámica desmovilizaron ahorita. de la movilización social Claro. tiene una lógica propia, ¿no es cierto? Es como si dijéramos un organismo vivo en sí mismo, ¿no es cierto? Que adquiere fuerza y avanza, o pierde fuerza, se detiene y se aplaca. Entonces la dinámica de aquella época era una dinámica de movilización. Toda la sociedad llegó a estar movilizada. Ya. Bueno, primero las movilizaciones del FUD, después las movilizaciones de los servidores públicos, después las movilizaciones de la CONAIE, al último fue los taxistas y los forajidos. Ya, pero agrégale Era toda la sociedad. Entiendo, está perfectamente explicado. Es un proceso y adquiere unas dinámicas Claro, y ahora estamos mucho más recién empezando. complejas. Perfecto, pero agréguele el elemento, le voy a poner un síntoma. Hoy me llegó una invitación al cacerolazo digital. ¿Cómo es que vienen a sustituirse las lógicas de movilización de antaño por las redes sociales? Bueno, yo creo que mi impresión particular es que acá en el Ecuador todavía no hay esa sustitución. ¿Ya? O sea, eso se vio en algunos ejemplos de Europa, en el origen de Podemos mismo, del Podemos español, estaban justamente estas movilizaciones llamándose por Twitter, Online. por los celulares, por el Facebook, etcétera. Pero acá no tenemos esa dinámica. O sea, acá la dinámica, o sea, puede haber mucha agitación en las redes sociales, Claro, hay pero en la protesta sociedad por no Twitter. pasa nada. Ya. O sea, y mucha gente cree que protestando con Twitter ya hizo la protesta. No pasa nada acá. Pasa nada. O sea, no es una realidad distinta. Acá sigue funcionando lo que ha funcionado siempre, que es la gente manifestándose con su propia cara y con su propia persona en las calles, ¿no? Incluso yo creo que una de las enseñanzas de la elección del 24 de marzo es que las cosas no se decidieron en las redes. El alcalde actual gana visitando los barrios y jugando vóley en los barrios. Entonces, el contacto directo con la gente. Entonces yo creo que acá todavía no funciona así. Hay determinados grupos que sí, determinados sectores sociales, determinadas grupos generacionales que se mueven mucho en el Twitter,
y que pueden hacer un enorme escándalo en el Twitter, pero eso entre nosotros todavía nos surte efectos políticos sociales. Por eso lo que sí empieza a notarse es cuando empieza a movilizarse gente, así sean pocos. O sea, los grupos que se manifestaron el día de ayer eran relativamente poco numerosos, ¿no? La movilización del Frente Unitario unas semanas atrás tuvo más gente que la de ayer, pero todavía era poca, ¿no es cierto? Hay anunciadas movilizaciones del Frente Unitario para estos próximos días, una movilización de la CONAIE. Hay que ir viendo, o sea, que la gente empiece a tomar, digamos, confianza en sí misma, ¿no es cierto?, que empiece a querer hacer escuchar su voz, ¿no? Porque también lo que sí ocurre es que en el momento actual estamos, por decirlo así, como sociedad, no digo como personas, como sociedad estamos aplastados por una sola voz, ¿no? O sea, que es la voz que llega al unísono, aunque no sean exactamente lo mismo, porque en el análisis hay que diferenciar, pero ponen su voz al unísono el gobierno, el Fondo Monetario y los organismos internacionales, las cámaras empresariales, los medios de comunicación masivos más grandes. O sea, es una única voz, porque una gran bola que nos aplasta. Claro, porque hay un proyecto político compartido entre esos sectores, ¿no es cierto? Entonces, la gente tiene que empezar a adquirir la credibilidad, vamos a decir así, en la necesidad de volver a empezar a hablar por voz propia. Pero eso es un aprendizaje también. Hay que tener en cuenta que los momentos de movilización social en la época de Correa tampoco fueron muchos. Y hay toda una generación que no ha tenido experiencia de movilización. Sí, ese es un elemento muy importante. A diferencia del periodo anterior, o sea, los jóvenes que salieron a protestar contra Gutiérrez habían vivido en situación de movilización social, su experiencia vital, no lo que les contaron, no lo que pudieron haber visto en videos, sino lo que vivieron era movilización social. Los jóvenes de ahora no vivieron eso. Entonces tienen que empezar a hacer su experiencia de movilizarse, de entender lo que ocurre, incluso de lo que aprende uno cuando sale a las calles y empiezan a llover las bombas lacrimógenas, o sea, de no pensar... Eso de llevar el bicarbonato. Claro, o sea, todas esas cosas que uno aprende. Ahora, Mario, haciéndolo. ¿Por qué? A ver, ¿es posible o no trasladar elementos icónicos a la protesta social que podrían ser elementos creativos para generar la reacción ciudadana? Por ejemplo, chalecos amarillos. ¿Por qué es que la gente acá no se idea, digo yo, algo así similar y comienza a convocar? Porque, claro, yo sé que las realidades son distintas, por eso te pregunto si sería posible. Claro, los elementos icónicos son culturales, ¿no es cierto? Y es lo que cada cultura va desarrollando. En Francia aparecen los chalecos amarillos porque los chalecos amarillos no son vamos a decir, algo que de repente se importa para la movilización. O sea, la gente ve chalecos amarillos en las calles continuamente. El chaleco amarillo lo usan trabajadores, lo usan distintos tipos de trabajadores, entonces es algo que está ya visible, interiorizado, es parte de, culturalmente, digamos, ¿no? Es parte de su cultura. Bueno, a nosotros no, a lo mejor a alguien se le ocurre salir con chalecos amarillos y puede conseguir alguna audiencia y salen algunos chalecos amarillos, pero no es eso todavía una seña de identidad propia. Acá ha sido mucho más común en las movilizaciones que las señas de identidad propia vengan por el lado, por ejemplo, de los cánticos, ¿no? O sea, el hecho de asimilar cantos de la música ecuatoriana mismo, ¿no es cierto?, y adaptar consignas de tipo social o los apodos político. apelativos, ¿no? Los forajidos, por ejemplo. Que de pronto ahí... Sí, es el apropiarse de apodos. Lo que pasa es que, porque hay que recordar, el término forajidos no es que fue tomado por la movilización, sino que fue una especie de insulto que Gutiérrez lanza. Claro, y la gente dijo, bueno, y la gente dijo, a ver, toma. Unos cuantos forajidos se han levantado. Toma tus forajidos. Claro, Claro. pero no tenemos todavía ese tipo de situaciones, porque incluso para reaccionar así inmediatamente como reaccionaron los forajidos, tiene que haber todo un proceso de movilización espiritual, por llamarlo de alguna manera, del estado, digamos, de ánimo de la población. Entonces yo creo que sí, digamos, toda movilización, toda marcha, toda expresión de movimiento social contiene elementos icónicos culturales, pero los va construyendo. Entonces nosotros lo que hemos visto últimamente es que, por ejemplo, en algunos grupos particulares hay mucho elemento simbólico, ¿no? Por ejemplo, en los grupos ambientalistas, en los grupos feministas, pero son elementos icónicos exclusivos, por decirlo de alguna manera. O sea, no traspasan las fronteras del propio grupo
y los grupos, digamos, las personas que se movilizan en esos grupos son todavía pocas, ¿no es cierto? Entonces no hay todavía un derramarse, por decir así, de sentidos icónicos identificativos que puedan ser compartidos por un grupo grande. Pero yo creo que esas cosas se van dando. Y ahora, se podría estar dando también un fenómeno de choque entre esta nueva generación que van haciendo y que va estructurando colectivos sociales, movimientos ciudadanos versus una dirigencia anacrónica, caduca, de movimientos sociales históricamente vigentes aún, pero que prácticamente han desaparecido del mapa. Bueno, Han perdido credibilidad. Yo tengo una visión diferente. A ver, no sé, por eso te Porque pregunto. a mí me parece que las dinámicas sociales deben ser entendidas en conjunto. Y nosotros muchas veces cuando hacemos el análisis, sobre todo de las movilizaciones sociales, tendemos a impresionarnos mucho con aquellos sectores que en este momento particular que yo estoy mirando se están moviendo. Y entonces es como que los miramos con lupa, por decirlo así, ¿no es cierto? Pero no miramos el conjunto del contenido. Y a mí me parece que sí hay una continuidad entre todos los movimientos, aunque esa continuidad no esté todavía en la conciencia de la gente. Y ni expresada aún, que de pronto está calentándose. Claro. ¿Y por qué? Porque la continuidad es parte de una memoria que se crea. Entonces, ¿qué notamos nosotros? Que en determinados grupos, hay alguna gente, algunos amigos que no les gusta, digamos, este tipo de caracterización que yo hago, pero yo veo que hay algunos grupos juveniles fundamentalmente que se están movilizando ahora, que son sectores de clase media. Lo que se está moviendo es un sector sensible de la clase media, ¿no? De jóvenes de la clase media, para los cuales no existe historia antes de ellos. ¿No es cierto? Porque nosotros venimos también de una época, la época correísta, que también clausuró la historia. Más o menos antes de Correa no existía historia, ¿no es cierto? Muchos amigos que eran afectos al gobierno de Correa sostenían que recién con Correa se enfrentó al neoliberalismo, en fin, digamos, cuando en realidad no. O sea, había habido antes de Correa 25 años de lucha contra el neoliberalismo, claro. 25 años de movilización. Desde el 79. Claro, y entonces se empieza a crear una conciencia social de vacío anterior. ¿No? Los jóvenes de ahora tienen mucho más esa percepción de vacío. Los jóvenes no conocen la historia. ¿No? Yo converso con los chicos de la universidad, la historia ecuatoriana, incluso historia reciente, no la conocen. Cierto. ¿No es cierto? Hay una pérdida de contacto con la memoria histórica del país, y mucho más si es que hablamos de procesos anteriores. O sea, hablar, por ejemplo, de la época de Rodríguez Lara es chino para muchos chicos. O sea, ¿quién sería ese señor? No, alguno a lo mejor ha escuchado que sus papás o sus abuelos hablaban del bombita, digamos, pero no hay una idea de eso. Mucho peor si hablamos de hechos, por ejemplo, como la revolución del 44. ¿Qué sería eso? ¿Habrá habido una revolución en el Ecuador en esos años? No hay, ¿no es cierto? Y esas continuidades tienen que ser creadas, ¿no? Porque la historia es una apropiación que se produce de los hechos anteriores desde las urgencias del presente, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay urgencia de construir esa necesidad va apareciendo y se va descubriendo los antecedentes. Es un poco como, recordaremos, cuando aparece el movimiento indígena inmediatamente trajo a la memoria los 500 años de resistencia. Digamos, había una memoria acumulada en el presente, que interpretaba toda la historia anterior. Ahora muchos jóvenes no tienen, digamos, conciencia de esas continuidades, entonces creen que están inventando el mundo. Y entonces, cuando se inventa el mundo, se niega todo, ¿no es cierto? Entonces niegas todo lo anterior no valía, ¿no es cierto? Es más o menos lo que se dice ahora de los movimientos sociales tradicionales o viejos o caducos, según los términos que utilizan diversas personas o colectivos. Pero eso es parte simplemente de esta nueva ideología, digamos, en el sentido de visión limitada, de visión parcial. Y yo quiero hacer aquí una referencia, o sea, cuando en Europa, en la década del 90, se hablaba de que había terminado, no existía movimiento sindical. Y de repente empezaron a aparecer huelgas por todas partes, en Francia, en España, en Italia, en Grecia, en Bélgica, en Alemania. Entonces,
la mirada no debe ser una mirada de corto plazo, ¿no? Los antiguos mayas tenían calendarios distintos, ¿no? Tenían 3 calendarios, un calendario que era el calendario solar, el calendario lunar y el calendario que se regía por el movimiento de Venus. Y ellos hablaban de una cuenta corta, digamos, para los sucesos de relativamente poco espacio de tiempo, y una cuenta larga para sucesos que iban 50, 100, 200, 500 años hacia atrás. Yo creo que nosotros hemos perdido la noción de que en la vida hay una cuenta larga, donde contamos solamente instantes y luego desaparece. En cuanto al movimiento sindical, o a cualquier otro movimiento, yo digo, el análisis también tiene que ser un análisis de las condiciones materiales en que estos movimientos aparecen, crecen, se debilitan, sufren crisis, reaparecen, porque es así, el movimiento social no es un continuo. El movimiento social tiene subidas, tiene bajadas, es como las olas del mar, ¿no es cierto? Hay horas en que hay pleamar y hay horas en que hay bajamar. Con los movimientos sociales es lo mismo, ¿no? Hay pleo movimiento, digamos así, y bajo movimiento. Y toda una historia acumulada, porque nosotros hablamos del movimiento sindical y perdemos de vista que en el neoliberalismo hubo un ataque rotundo no solamente a la organización sindical, sino al trabajo mismo. Toda la precarización laboral, la flexibilización, la tercerización, que tenía un efecto en debilitar el movimiento sindical, porque todos estos trabajadores precarios estaban impedidos de sindicalizarse. Cuando Rodrigo Borja reduce el número de trabajadores en una empresa que se requiere para formar un sindicato de 30, digamos, incrementa de 15 a 30, está dejando fuera de la posibilidad legal de organizarse a la mayoría de trabajadores de esas épocas. Y lo propio en el momento actual, cuando hay desempleos, cuando se despiden dirigentes sindicales, a pesar de que supuestamente hay una ley que impide el despido de los dirigentes, pues, no se hace caso, digamos, de esa ley. Hay despidos de dirigentes, hay persecuciones, hay amenazas, hay debilitamiento de las organizaciones desde las propias actitudes de los empresarios, de los gerentes, que amedrentan a los trabajadores para que no se organicen, etcétera. Entonces, hay un ataque que está sufriendo este colectivo humano que son los trabajadores. Entonces, no se puede esperar que en medio de todos estos ataques de repente agarren y reaccionen de golpe como no va a ocurrir. La movilización toma su tiempo. Así mismo. Muy interesante, muchísimas gracias. Mario Hunda ha estado con nosotros al cierre de este noticiero, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Mario, solamente un dato, el INEC mencionó que 122,000 personas pasaron al trabajo informal en el último año. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.